El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, después de haber celebrado la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, es muy significativo el que celebremos hoy el Inmaculado Corazón de María. Cuando escuchamos al profeta Ezequiel, dice: «En aquel día yo arrancaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne». Quizás no se entienda inmediatamente este mensaje. ¿A qué se refiere el profeta? El corazón de carne lo adquiere Dios mismo al venir a la Virgen María y encarnarse en ella. El corazón de carne no es una idea, tampoco es algo así como universal, como espiritual. Dios se encarna en María y el corazón se encarna entonces. Hay un corazón de carne. Y ese corazón de carne es la participación de la Virgen María. Es algo concreto en una mujer, la mujer de carne. Y el corazón que Jesús tendrá será el corazón de carne. Desde el momento en que María dice: «Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que Él ha dicho». A partir de ese momento comienza entonces la encarnación, el misterio de nuestra salvación. Y hay muchas cosas que María no entendió. Sí creyó, pero no entendió. Así como hoy escuchamos en el Evangelio, María no entendió por qué Jesús se quedó. Lo buscó, se le perdió. ¿Dónde estás? Y aún llegando a donde estaba, le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. ¿Por qué? María creyó desde el principio que Jesús era obra del Espíritu Santo. María le había puesto el nombre de Jesús, que significaba Dios con nosotros. María sabía quién era Jesús. ¿Por qué entonces ahora estas dudas y estas preguntas?
Queridos hermanos, María nos muestra la realidad humana también, de nosotros que creemos en Dios, pero que no entendemos muchas cosas y que por eso andamos luego preguntando también, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? En concreto, uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti no? ¿Ven? Esa es la pregunta de, creo, sí, yo creo en Dios, pero llega el momento de la incredulidad también, de la duda. El que María haya ido a buscar a su hijo y lo haya encontrado al tercer día, ya nos está indicando también lo que pasará en la resurrección. María creía en lo que el ángel le había dicho, creía en Dios, y sin embargo también con la muerte lloró y sintió el abandono de su hijo. Nosotros creemos en Dios, ¿sí? Pero también llega la duda en algún momento. Bueno, para quienes no creen verdaderamente en Dios, pues la duda estará todos los días y será más constante, más en todo. Nosotros queremos entender y comprender las cosas con razonamientos. María nos enseña que con razonamientos no se aprende nada, ¿sí? Permanece muchas veces en silencio y todas estas cosas las guarda en su corazón. Lo que no alcanza ella a entender de Dios, lo guarda en su corazón. Qué enseñanza tan grande de ella. No pretendamos nosotros entender entonces lo que a veces ni siquiera creemos. María creía en Dios y no entendía algunas cosas y las guardaba en su corazón. Hemos de penetrar, queridos hermanos, en la profundidad del corazón de María también, para aprender de ella, a guardar en el corazón lo que nosotros no entendamos. ¿Por qué murió este hermano nuestro? Dice. ¿Por qué mi padre tendría que morir? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué? Y pregunta una y otra vez. Y sus preguntas no tendrán una respuesta humana. Una respuesta humana que pueda satisfacer mi necesidad. Guardemos en el corazón lo que no entendamos de Dios si creemos en Él. Si no creemos, el sufrimiento será mayor. Si María, aún creyendo en lo que el ángel le había dicho, sufrió, por ello cuando fue a buscar a Jesús, dice, llenos de angustia te hemos estado buscando, tu padre y yo. ¿Por qué nos haces esto? Jesús solamente contestó, que no sabían que debo estar en las cosas de mi Padre. Y entonces María guardó silencio ante esta respuesta. Y también nosotros en algún momento escucharemos la respuesta de Dios, que no sabías que esta era la voluntad de mi Padre, que no sabías que esta era la voluntad de Dios. Que cuando escuchemos realmente la respuesta de Dios, guardemos silencio y meditemos en el corazón esto que Dios mismo nos manifiesta en los momentos difíciles, en las circunstancias difíciles de nuestra vida. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.